profesor Enrique Arnaldo Alcubilla todavía no ha podido incorporarse, eh, pero vamos a iniciar formalmente la actividad. Como se ha dicho ya, la idea es presentar a la comunidad jurídica y a los interesados esta formidable obra que trata sobre un tema no que indudablemente tiene muchísimo valor en la actualidad y que por un buen tiempo yo creo que vamos a seguir, los juristas vamos a tener que seguir pues abordando la problemática del COVID-19, cómo incide en el Estado de Derecho, las garantías de las personas, el ejercicio pleno de las libertades, los desafíos que presenta definitivamente eh, la pandemia para el Estado constitucional, pues no son pocos. De ahí que se edite esta obra, El Derecho Constitucional ante el COVID-19, editada ¿no? por esa prestigiosa casa editorial, la Wolters Kluwer, así obviamente en combinación con el Centro Cardenal Cisneros, ¿no? Centro de pensamiento con muchísimo prestigio en España. Y bueno, teniendo aquí a nuestros amigos, ¿no? El profesor Nanfi Rodríguez y también el profesor Johnny Marte, obviamente en conjunto con el profesor Raúl Canosa, que está ya con nosotros. Vamos entonces a, a, iniciar esta actividad dándole la palabra pues al ya muy conocido, querido en República Dominicana, ¿no? El profesor Raúl Canosa, que es un destacado catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, el eh, decano de dicha facultad. Y en estas atenciones, y sin más preámbulos, quisiera pedirle ¿no? al profesor Canosa que inicie con su presentación a fin de nosotros poder ¿no? ganar un poco de tiempo, como dicen, que es tan escaso ¿no? en estos días. Adelante, profesor Canosa, con su presentación. Luego de esto, el profesor Arnaldo Alcubilla se va a integrar y ya pues seguiremos con la actividad. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, Manuel. Estoy encantado de estar con ustedes. No perdemos tiempo en los desplazamientos, el vuelo a la República Dominicana o de allí a Madrid, y nos beneficiamos de estos mecanismos que parecen mágicos y que nos permiten estar en contacto de esta manera, que al menos es suficiente para vernos y para intercambiar ideas y también, ¿por qué no?, para presentar un libro que nació en unos seminarios, uno de los cuales participó el profesor Johnny Marte, unos seminarios que se celebraron en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, que yo dirijo, adscrito a la Universidad Complutense, y al profesor Arnaldo, que tiene siempre tantísimas y magníficas iniciativas, se le ocurrió pues hacer una publicación. Invitamos a quienes habían participado por distintos países en ese seminario y a otros para completar un vistazo también de derecho comparado para tener idea de lo que se hacía en otras partes, de lo que se hacía desde la perspectiva jurídica, porque en los hechos, en casi todas partes, se hacía lo mismo, con casi las mismas consecuencias sobre la realidad. Porque, como todos sabemos, la medida estrella que se adoptó fue precisamente la del confinamiento. Lo que sucede es que el modo de llevarla a cabo con la cascada de afectaciones que indudablemente un confinamiento como el que hemos padecido y en muchos lugares, desde luego en Europa, siguen padeciendo y muy estricto, esa
cascada de consecuencias, por ejemplo, en el funcionamiento de las instituciones o en el ejercicio de los derechos, todo eso ha tenido un cauce jurídico distinto según los países. En algunos estados, pensando en Europa, pero también en Iberoamérica, en la mayor parte de ellos no se ha apelado a un derecho de excepción, sino que se ha aplicado una legislación ordinaria que contemplaba, por ejemplo, en Alemania, la Ley de Protección contra Enfermedades Infecciosas del año 2000. Se hicieron 2 reformas, ahora parece que van a hacer una tercera, o en Francia, también por la misma vía. En el caso europeo, solo 15 estados comunicaron al Consejo de Europa, nuestro equivalente a la Organización de Estados Americanos, comunicaron que suspendían derechos fundamentales. El resto ha adoptado las mismas medidas sin una suspensión formal de derechos fundamentales, aunque ha habido, claro está, afectaciones o restricciones. Lo cierto es que, y en el caso español, quizás el profesor Arnaldo pueda dar algún detalle más. El caso español es curioso, porque hemos utilizado un mecanismo de derecho de excepción, no hemos aplicado el derecho a la normalidad. Joana, estoy en un trabajo, entra para adentro. O haberlo intentado, una interferencia. Los encantos del directo. En España hemos utilizado... ¿Tú crees que es justo que tú me hagas pasar esto porque tú no tengas disciplina? Bueno. Vaya. Eso pasa porque es en vivo, ¿no? Vaya, están echando por ahí. Yo no soy, ¿eh? Yo no soy. Bueno, en todo caso, les estaba diciendo que en España hemos utilizado el llamado estado de alarma, que es derecho de excepción, con todas las consecuencias que ello tiene. No tengo tiempo, está explicado en el libro que tiene, pero sin suspensión de derechos. Es decir, que nos hemos parecido a la mayor parte de estados europeos que no han suspendido derechos, sino que han introducido limitaciones como la muy enérgica del confinamiento, pero hemos utilizado un mecanismo que no ha sido la legislación ordinaria adaptada a estas circunstancias, como en el caso alemán que antes citaba, sino un derecho de excepción que ha irrumpido apartando momentáneamente el derecho de la normalidad para que se aplicara el derecho de excepción que desde la declaración y otras normas que han dictadas por el gobierno en un número superlativo, pero verdaderamente superlativo, delirante, inundaron el ordenamiento jurídico español. Lo que se ha puesto de relieve y se ha destacado en todas partes y con razón es que el Estado constitucional ha sido puesto a prueba, está sufriendo una prueba de estrés, porque bien sea por las vías de la legislación del derecho de normalidad, pero adaptado a las circunstancias, o bien con el estado de alarma en España o con el derecho de excepción en esos pocos países europeos, por cierto, casi todos del este de Europa, de la antigua, digamos, órbita soviética, se ha puesto de manifiesto que ha habido afectaciones. Estábamos hablando hace un momento de cómo la situación en Santo Domingo, en la República Dominicana, ha afectado a la celebración de elecciones. También en España se suspendieron 2 elecciones. También se ha puesto de manifiesto cómo la labor del Parlamento se ha visto afectada, reducida. Se han tenido que arbitrar medidas que en algunos lados, como en España, se han arbitrado para que pudiera haber voto a distancia, lo que no ha ocurrido, por ejemplo, en Italia. El control parlamentario ha disminuido, a pesar de que, como establece la Constitución, cuando hay estado de alarma u otro estado de excepción, deben seguir funcionando las instituciones. También se ha afectado al funcionamiento de la justicia, tan importante cuando se toman medidas que en potencia pueden ser objeto de recurso y de, por supuesto, revisión judicial. También se ha subrayado que las prestaciones o el Estado social se ha visto en jaque con la situación que estamos viviendo, que tiene un impacto, y eso acaso dure más que la propia epidemia, sobre el funcionamiento de la economía del país y el desenvolvimiento normal de la vida social. ¿Qué podemos decir de aquellos estados federales
En el caso español no es un Estado federal, pero se parece mucho a un Estado federal, probablemente en sus defectos, no tanto en sus virtudes. Ese reparto de poderes ha generado conflictos muy graves en España, pero también en otros lugares. Se explica, por ejemplo, lo que sucede en la Argentina o lo que ha sucedido también en Estados Unidos. Es decir, ¿y qué me dicen ustedes de los derechos fundamentales? Seguramente recuerdan ustedes, yo lo he recordado en estos tiempos, porque venía muy al caso. Un escritor iberoamericano, guatemalteco en concreto, Miguel Ángel Asturias, escribió un libro, esa larga saga de libros sobre dictadores iberoamericanos que inaugura el escritor español Valle Inclán cuando escribió Tirano Banderas. Pues bien, en El señor presidente, la novela que recuerdo de Miguel Ángel Asturias, si ustedes, que seguro que también lo recordarán, el señor presidente es un presidente constitucional. Lo que ocurre es que hace muchos años que se declaró el estado de excepción y gobierna como un dictador constitucional. Incluso le toca cotidianamente la lotería. Obviamente los derechos fundamentales que la Constitución de ese país imaginario reconoce no están vigentes porque hay suspensión de derechos, puesto que se trata del derecho se trataba del derecho de excepción. Es una enorme preocupación la que ha suscitado en la pandemia, en la medida que ha afectado, sin duda alguna, derechos fundamentales y que pudiera crear una costumbre de que los derechos o la situación de emergencia pudiera prolongarse, llámese suspensión de derechos o restricción de derechos, sin verdaderos controles, acostumbrándonos los ciudadanos, las personas, a soportar esas servidumbres que la emergencia razonablemente, digo razonablemente entre comillas, acaba provocando. Es verdad que hay que aceptar, como no, que combatir una pandemia exige sacrificios por parte de todos, que duda cabe. A mí no me gusta ir en el metro de Madrid con la mascarilla, preferiría no tener que hacerlo, pero comprendo que para mi salud y para la de los demás, mi derecho a llevar la indumentaria que quiero y ciertamente a no ir enmascarado, pues tiene que verse limitado en esta situación. Y luego no olvidemos que hay una cosa que también es importante. Es verdad que los estados, y ya con esto voy terminando, que los estados conservan la soberanía para decidir sobre los modos con los que enfrentarse a una emergencia de este tipo. En Europa, donde, como saben ustedes, hay un experimento que dura ya varias décadas de transferencia de la efectiva soberanía de los estados a la entidad supranacional, a la Unión Europea no ha pintado nada, no podía hacer nada más que, digamos, medidas de acompañamiento y ahora pues una compra masiva de vacunas, una compra centralizada, pero eso por acuerdo de los estados. Han sido los estados quienes han tomado las decisiones, porque en efecto, como recordaba, como explicaba Carl Schmitt, es soberano el que toma las decisiones en momentos excepcionales. Y este todavía sigue siendo un momento excepcional. Con todo, lo que es verdad es que las decisiones que los estados hayan venido adoptando o adopten con motivo de la pandemia, a la postre podrían ser y seguramente serán revisadas por los organismos internacionales, aplicando estos los cánones, el parámetro de enjuiciamiento del que disponen. En el caso de su continente, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de 1962, en el caso europeo, el Tribunal Europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. En uno y otro hay puertas abiertas a la suspensión de derechos y, de forma más explícita, en el caso del Convenio Europeo, a limitaciones de derechos para proteger la salud pública. Se dice expresamente. Es lógico, son restricciones que se pueden explicar razonablemente, que pueden ser,
tienen, por supuesto, que ser razonables, y ese juicio de razonabilidad, caso a caso, eventualmente lo podrían realizar estos tribunales. Estoy seguro que alguna decisión llegará. Por eso no es de extrañar que tanto en el sistema interamericano, la propia Corte, como en el sistema europeo, el Consejo de Europa, los distintos organismos hayan, incluyendo por supuesto ambos tribunales, hayan emitido comunicados, hayan hecho observaciones a propósito de los peligros que la actual situación y las medidas que se han adoptado pueden suponer para la efectividad de los derechos fundamentales. Porque no olviden que esta es nuestra principal, desde luego yo creo que compartirán conmigo que es la principal preocupación de esta situación, que las medidas que los Estados adopten puedan limitar indebidamente nuestros derechos, y recuerden que la última palabra a propósito del alcance de lo que los derechos humanos son, no la tienen los máximos intérpretes de la Constitución, los tribunales estatales, sino estos tribunales internacionales cuya jurisdicción la mayor parte de los estados en Iberoamérica y en Europa han reconocido. Y nada más por mi parte, estaré encantado, si después se suscita un debate, de participar en él con los queridos amigos que forman parte del panel. Muchísimas gracias, Manuel, por la oportunidad de compartir con vosotros algunas ideas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Canosa, ¿no? El profesor Canosa, como ya dijimos, aquellos que se han integrado pues a la transmisión, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, es el director, ¿no?, del Centro Cardenal Cisneros, ¿no?, que también es auspiciante de esta importante publicación, muy necesaria, además está decir, muy bien decía, ¿no?, el profesor Canosa, los desafíos que se presentan en el orden sobre todo del derecho público, del derecho constitucional, entender el alcance, los límites que suponen los estados de excepción, en este caso, el caso de España, ¿no?, el estado de alarma, para los derechos fundamentales, hasta qué punto, ¿no? Y esta discusión, pues, obviamente que no se reduce a los países de tradición romano-germánica, sino que, por ejemplo, ayer veíamos esa controversial decisión que daba la Suprema Corte de los Estados Unidos, parte, ¿no?, el voto de ya esa nueva mayoría conservadora de la Corte Suprema estadounidense, y que en la redacción mayoritaria se citaba esto de que la Constitución, pues, si bien podía irse de vacaciones, pues la verdad era que no podía tomar un año sabático. Yo creo que esa es una afirmación bastante contundente, obviamente que en el contexto de la democracia norteamericana, con esto de la discusión precisamente sobre estas medidas de restricción, pero en contraposición con la discusión en este caso, la libertad religiosa, ¿no?, porque se trataba sobre el tema de la posibilidad de hacer los cultos, ¿no?, en las iglesias. Pero nada, vamos entonces. Muchísimas gracias, profesor Canosa. Reitero, ¿no?, el agradecimiento y sobre todo por el tiempo, ¿no?, lo conciso que ha sido el uso del tiempo. Vamos a pasar la palabra al profesor Johnny Marte, ¿no?, para que nos aborde sobre todo la perspectiva dominicana, ¿no?, y explicando un poco estas cuestiones que se suscitan de cara al ordenamiento jurídico dominicano, un poco para, vamos a decir, recrear un tanto, ¿no?, lo que ha sido su ensayo escrito conjuntamente con el profesor Nancy Rodríguez, que a seguidas del profesor
Marte Baloy tendría la palabra. Adelante, mi muy buen amigo Johnny, que es un jurista, ¿no? De una gran formación. Recuerdo aquella entrevista que ahí fue que lo conocí en el programa principalmente del muy querido amigo Radamés Jiménez, donde precisamente hablábamos de derecho constitucional y particularmente del control de constitucionalidad en la República Dominicana. Johnny es como dije, un destacado jurista quien se ha radicado en el exterior para seguir, ¿no?, desarrollando sus estudios doctorales, que justamente se concentran en el derecho constitucional. Adelante, Johnny. Y muy buenos días a todos y todas que nos ven por este distinguido medio. Gracias, Manuel, por la presentación, pero quisiera, si es posible, darle paso a la intervención de mi distinguido profesor y tutor, Enrique Arnaldo Alcubilla, y bueno, reservarnos nosotros los dominicanos, entre comillas, para el final. Perdona, Johnny, es que no había visto que ya el profesor estaba conectado, ¿no? No podía verle, pero sí, claro, me parece, y ese era el orden, ¿no?, que teníamos. De manera que, bueno, paso a presentar muy brevemente al profesor Enrique Arnaldo Alcubilla, que es muy conocido en República Dominicana. Profesor, disculpe, ¿no?, que no pude advertir que ya se había incorporado. El profesor Enrique Arnaldo Alcubilla, pues es difícil de presentar, pues una hoja de vida bastante pronunciada, pero sí decir, ¿no?, que ha sido un gran aliado, un gran amigo de la República Dominicana. Participó, ¿no?, de esa redacción, de la coordinación de una obra pues monumental sobre los comentarios a la Constitución, y bueno, es catedrático de Derecho Constitucional de la prestigiosa Universidad San Pablo CEU. Profesor Arnaldo, pues sabemos, ¿no?, que tuvo un pequeño contratiempo, pero qué bueno que está ya con nosotros. Agradecemos, ¿no?, que de su generoso tiempo, ¿no?, que nos diera, perdón, la oportunidad de disfrutar, ¿no?, de su intervención aquí. Le cedo la palabra inmediatamente. Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, por supuesto, a mi compañero y amigo Raúl Canosa, a Nanfi y a Johnny, un magnífico tutelado. Yo os pido disculpas, pero digamos, es verdad que se nota mucho el descenso del tránsito en Madrid, en la capital, pero los viernes, justo en el entorno del mediodía español, es decir, entre las 2:15 y las 3, se montan unas trancas, atascos o acumulación de coches que hoy, además, con la lluvia intensa, pues se han multiplicado. Y no es que haya calculado mal el tiempo, es que se ha desbordado el número de vehículos. Entonces, ante todo, disculpas por este retraso y por mi incorporación tardía. He escuchado las palabras finales de Raúl Canosa y creo que las intervenciones deben ser breves, porque, como decía aquel, lo importante cuando uno habla es tener algo que decir y saber decirlo. Entonces, lo cierto es que la pandemia ha alterado el estado de cosas, ha alterado el funcionamiento de las sociedades, tanto en el plano político como en el social y el económico. Entonces, nosotros, Raúl Canosa y yo, al conocer esta situación en el Centro Cardenal Cisneros, pues a efectos de unir, relacionar a la gente, nos urdimos una fórmula de comunicación por esta vía con profesores de varios países del mundo, de los 2 continentes principales, y de esa idea, de esa Zoom, digamos, de esa videoconferencia, surgió la idea del libro. La idea del libro que se inspira en esta base, es decir, no hay una única respuesta, sino que hay una multiplicidad de respuestas ante un hecho de fuerza mayor, un hecho desbordante
que ha sido el COVID o la COVID, como dicen algunos, 19, en la que estamos inmersos va prácticamente para un año desde que aparecieron los primeros casos en Europa y antes se había declarado en el continente asiático. Estamos más próximos a la sanadora vacuna, pero lo cierto es que la vida político-económica social ha estado anestesiada durante un año. Y también en parte, como decía ahora Manuel, el presentador, recordando la sentencia del Tribunal Supremo Americano, también la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución? Porque efectivamente los estados de anomalía en la vida constitucional del Estado son constitucionales. La Constitución los prevé porque ella misma prevé la excepción. Esta es la ejemplaridad del régimen democrático. Esto no cabe duda de que son plenamente constitucionales. Lo que ocurre es que la tradición histórica de todos nuestros países ha demostrado que son estados no solamente de alarma, sino también alarmantes. Alarmantes para la propia vigencia de la Constitución en la medida en que los reforzados ejecutivos aprovechan esa circunstancia para hacer determinadas cosas que no hacen o potestades que no ejercen habitualmente. Entonces, significa en definitiva el reforzamiento del Ejecutivo, teóricamente con el mantenimiento del régimen de controles, del control parlamentario y del control judicial. Pero con una epidemia de estas características ha quedado claramente evidenciado que tanto el control parlamentario como el control judicial no digo que se hayan hibernado, que me parece quizás excesivamente fuerte, pero que al menos han reducido notablemente su intensidad. Y pongo los ejemplos que hemos vivido en España. Prácticamente durante los 3 meses y medio de confinamiento, de enclaustramiento, como las monjas o los frailes de clausura, digamos, en nuestro país el Parlamento funcionó a cuarto de gas, es decir, la actividad legislativa quedó reducida a la mínima expresión, la actividad de control también a la mínima expresión. Había algunas reuniones del Pleno de las cámaras, pero las comisiones únicamente se reunía la Comisión de Sanidad, el resto de las comisiones no se reunían. Luego el control parlamentario se redujo sustancialmente. El control judicial se redujo también a la mínima expresión, tanto en sede de la jurisdicción ordinaria, porque los tribunales no podían reunirse, no estaban dotados para hacer deliberaciones a distancia, para teletrabajar, como se dice ahora, y tampoco el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, durante los 3 meses y medio del estado de alarma, del primero, porque vivimos inmersos en un segundo, dictó, que yo sepa, un auto, quizá dos autos, un auto de inadmisión de un recurso de amparo, que es el que tuvo más, digamos, difusión, y creo que no dictó ninguna sentencia, también por los problemas derivados de la falta de posibilidad de teletrabajar. Por tanto, reforzamiento de los poderes del Ejecutivo, se elaboró, se dictaron miles, no es ninguna palabra, digamos, de exageración, sino es una realidad, miles de órdenes ministeriales, decretos leyes. La Agencia del Boletín Oficial del Estado ha agrupado, compilado todas estas órdenes, decretos y decretos leyes que ocupan en torno a 4.000 páginas, es decir, un ordenamiento, por así decirlo, alternativo al ordenamiento ordinario, que ahí está, es decir, no está derogado, no ha desaparecido, digamos, dentro de la elefantiasis normativa que caracteriza el estado intervencionista. La elefantiasis del estado de alarma ha sido desbordante y vivimos, como digo, inmersos ahora mismo en un nuevo estado de alarma que se prorroga por el Congreso de los Diputados, por el Parlamento Español, ni más ni menos que por un plazo de 6 meses. Una alarma de 15 días que se prorroga por un plazo de 6 meses, durante los cuales el Gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene únicamente el deber de dación de cuenta, de información, pero teóricamente
el Congreso, el Parlamento, ha hecho lo siguiente, es decir, ha abdicado, por así decirlo, de su capacidad, de su potestad de control permanente o cuasi permanente, quincenal, para irse a un modelo de control difuminado, de poca entidad, de poca intensidad, que es esta prórroga de 6 meses, cuestión que se ha explicado a la británica, con aquella famosa frase de que el Parlamento puede hacerlo todo, excepto convertir a un hombre en mujer. Pues bien, también puede convertir a un hombre en mujer y también puede, por tanto, declarar una prórroga tan extendida en el tiempo como la que acabo de mencionar. Otros países de nuestro entorno, y con esto termino, no han acudido a la legislación de excepción, sino bien al derecho común, pues como por ejemplo en Austria, o bien a la legislación sanitaria que, por ejemplo, en el caso alemán se llama la legislación de pandemias. Los interesados en estas respuestas en el derecho comparado, en el derecho europeo, pueden encontrar una respuesta en el libro del que estamos hablando. Ciertamente parece a priori más aconsejable un modelo de legislación especial, como es la legislación sanitaria o legislación antipandemias o contra las pandemias, que el modelo, digamos, más arcaico e hiperbólico del estado de excepción. En nuestro país, en España, se habló de la inhabilidad o incapacidad de esta legislación sanitaria para hacer frente a las restricciones de derechos a que obligaba la pandemia, y es un hecho cierto que esa legislación sanitaria no ha sido modificada. Es decir, que seguimos teóricamente inmersos en la inadaptabilidad de la legislación sanitaria, repito, como legislación especial más aconsejable, y por tanto, como dice un buen amigo, en el caso de que haya una próxima pandemia, que Dios no lo quiera, pues nos volveremos a encontrar ante un estado de cosas semejante al que estamos. Es decir, igualmente poco preparados desde el punto de vista jurídico. Por tanto, no estoy hablando de la capacidad de respuesta sanitaria, es decir, de la distinta capacidad de los países en cuanto a la reducción del número de casos, la atención, etcétera. Estoy hablando, como es nuestro deber, únicamente de la perspectiva jurídica. Creo que como yo estoy de acuerdo, no hablo del tema, no hablo de la sentencia de la que ha comentado Manuel, pero sí estoy totalmente de acuerdo con el mensaje. La Constitución no puede tomar un solo día de vacaciones. La Constitución no puede estar detrás del telón, no puede estar en ningún momento oculta, a ninguna hora del día puede dormir. La Constitución debe estar viva y vigente todos los días. En los controles que se han ejercido de forma preventiva en algunos países iberoamericanos, pues por ejemplo en El Salvador o en Perú, pienso que también a posteriori, me parece que ha sido en la República Dominicana, son mensajes inequívocos de la respuesta idónea desde el punto de vista del Estado Democrático de Derecho, que no haya ninguna medida sin control. Y el control solamente existe cuando es inmediato. No podemos hablar de controles diferidos en el tiempo, porque el estado de alarma o la asunción de más poderes por parte del Ejecutivo es un continuum, y sin embargo el control no puede ser una respuesta tardía, porque deja de ser control. Igual que la justicia tardía deja de ser justicia, a mi juicio el control tardío deja de ser control. Es porque permite el descontrol. Entonces, por tanto, esos modelos, digamos, preventivos, autorizatorios, también, por ejemplo, el Consejo de Estado francés, en la reforma de la ley francesa,
que se utilizó para hacer frente a esta crisis sanitaria son un buen ejemplo de lo que debe ser. Entonces, en definitiva y en resumen, siempre el remedio contra la democracia es más democracia, o el remedio contra el Estado de Derecho es más Estado de Derecho, que no puede en definitiva tomar ningún día de vacaciones. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a los demás. Muchísimas gracias, profesor, por la síntesis, ¿no? Sumamente interesante que hace, ¿no? Me parece magnífica, ¿no? La intervención. Vamos rápidamente entonces ahora a pasar la palabra al profesor Johnny Marte para que podamos entonces avanzar con el programa, ¿no? Adelante, profesor Marte. Sabe que en nuestro país el béisbol es el deporte nacional. Entonces ahora Manuel y yo estamos en un asunto de Fiori segunda. Él me pasa la bola y ahora tengo yo que tirar la primera con el profesor Nanfi Rodríguez y postergar mi intervención al final. Así que, bueno, perfecto, ¿no? Pensé que correspondía, pero nada, eso no. son gajes del oficio. Bueno, pues entonces yo no voy a presentar al profesor Nanfi, ¿no? Pero, un hombre muy conocido en el país. El profesor Nanfi es un reconocido catedrático, ¿no? De Derecho Constitucional, ha intervenido, ¿no? En los grandes debates que se han dado en los últimos tiempos en República Dominicana sobre estos temas, ¿no? Los temas constitucionales, pero ha hecho, pues, una intervención en esto del estado de emergencia, que es uno de los 3 estados de excepción que constitucionalmente se prevén en República Dominicana, con tesis sumamente interesantes, ¿no? Desde esa lógica de la limitación de los derechos fundamentales, que si a través de una resolución del Congreso, que si a través del poder normativo legislativo, de modo que el profesor Nanfi pues ha sido uno de esos abanderados que ha tenido el constitucionalismo para lo que yo creo son las mejores causas. Paso la palabra al profesor Nanfi, ¿no? para su intervención, rogándole, y yo sé que él más que nadie lo sabe, ¿no? Que el tiempo es oro, que bueno, quizás un poco agradeciendo que no había tenido la oportunidad de hacerlo el profesor Trajano Vidal Potentini, que también nos ha cedido generosamente su espacio y su colaboración para que esta actividad de presentación de esta magnífica obra pues sea una realidad. Adelante, Nancy. Gracias, Manuel. Saludos. Quisiera, a pesar de lo comprimido del tiempo, no dejar de celebrar el acontecimiento que es esta obra que ya tenemos, está llegando poco a poco, está goteando en República Dominicana, recién salida del horno, y con ella, pues, saludar el esfuerzo de compilación, el esfuerzo intelectual que han hecho los profesores Enrique Arnaldo Alcubilla y el profesor Canosa, que no son 2 profesores extraños al constitucionalismo dominicano. Creo que nosotros tenemos una deuda, el constitucionalismo dominicano tiene una deuda intelectual, porque al surgir todo este modelo del Estado social, y en este comentario maravilloso que se hizo de la Constitución, coordinado por el profesor Pedro González Trevijano y el profesor Arnaldo Alcubilla, pues fueron de esa pléyade de juristas que pusieron en contexto el tema del Estado social en la República Dominicana. Entonces, en ese momento, cuando surgen esos debates,
increíblemente, este grupo de profesores tocaron los temas más sensibles que luego iban a estar en discusión en el país, por lo que sus trabajos han sido verdaderos faros, luces, han aportado a las orientaciones tanto jurisprudenciales como de la doctrina y los debates de opinión pública. Así que celebramos la presencia ahora virtual de los dos profesores que han estado en otras ocasiones en República Dominicana, esperando prontamente verle ya presencialmente por el país. Lo otro que quiero reseñar, no voy a hablar mucho del tema del libro. El libro ya estará prontamente en República Dominicana, en la librería jurídica internacional del buen amigo Ángel Portentini. Ya se encargará de colocarlo en la República Dominicana, está en esos trámites. Pero quiero reseñar en el tema del libro una cuestión muy importante, y es el hecho de que el esfuerzo de estos dos profesores como coordinadores de la obra en una obra colectiva que va a recoger la experiencia comparada del impacto constitucional del COVID-19 en Iberoamérica y los Estados Unidos. El hecho de incluir a la República Dominicana es importante para el derecho dominicano. Es importante porque nosotros venimos de una tradición jurídica insular. Primero de una, digamos, tradición jurídica colonial que sufrió una ruptura en la comunicación con el derecho francés. Y entonces las obras dominicanas, escritas la mayoría durante la dictadura de Trujillo, eran réplicas del derecho francés, traducciones, muchas de ellas, traducciones casi literales de otras obras francesas, y el constitucionalismo dominicano va a sufrir una especie, llamamos aquí de España boba, al tema de ese periodo entre la guerra y la democracia. Y ya luego entonces, cuando se da este proceso de incorporación al constitucionalismo social, el tema del Estado social de derecho, pues entonces hay todo un contexto regional de discusión en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma experiencia del constitucionalismo español, el constitucionalismo alemán. Bueno, ya hay una diversificación, se abren nuevos horizontes doctrinarios y referenciales en términos de jurisprudencia para el derecho constitucional, que viene a ser coronado con la instalación del Tribunal Constitucional en República Dominicana. En ese contexto, entonces, es normal que el derecho constitucional va a ir se va a ir redimensionando y como tal referenciándose ya en otras fuentes que no fueron las fuentes tradicionales francesas. Y asimismo, como se va esa labor de producción intelectual del derecho, se va a ir redefiniendo también entonces el tema de la difusión de nuestro derecho va a ser fundamental. Entonces, en ese contexto es que este libro se va a dar un contexto del nuevo constitucionalismo dominicano, en que los autores dominicanos pues están participando en el debate internacional, sobre todo en el tema de democracia, en el tema de derechos humanos y en el tema de derecho administrativo. Manuel Fermín, nuestro expositor, es un excelente exponente en ese contexto, y yo diría que un líder aquí en la región latinoamericana en el tema del derecho administrativo. Bueno, se está dando ese contexto de internacionalización del derecho dominicano. Y en ese mismo escenario, entonces, surge esta obra, que es una obra, como ya hemos dicho, en que se hacen aportes en el mundo europeo, tanto desde la perspectiva, digamos, nacional, como desde la perspectiva
comunitaria, ese trabajo que hace el profesor Canosa, es un trabajo importante, pero también esos dos planos se van a ver en el mundo del lado latinoamericano. El trabajo del profesor Carlos Araya sobre el sistema interamericano de derechos humanos es un trabajo muy valioso, un excelente trabajo. Y después vamos a ir viendo, como ya han dicho los dos profesores que me antecedieron en la palabra, vamos a ir viendo algunos elementos, por ejemplo, de matices, de por qué en Colombia esa reticencia histórica que existe al estado de sitio por la guerra civil, de por qué no se acudió a ese modelo constitucional del estado de excepción, o qué pasa en Argentina. Son experiencias interesantes. Para ir finalizando un poco, para nosotros los dominicanos, que nacimos bajo un estado de excepción, en el sentido de que cuando se proclama la primera constitución dominicana, de la cual justamente este mes se cumplen 176 años, cuando se proclama esa constitución se hace bajo el régimen férreo de un autócrata, el general Pedro Santana, que hace consignar manu militari en la constitución el fatídico artículo 210, que es una eximente jurídica de todas las acciones del jefe del Estado durante 8 años, durante el llamado periodo de guerra, de independencia, pero que él va a utilizar ese artículo para llevar al patíbulo a los héroes independentistas o para exilarlos. Sí, nacimos bajo un estado de excepción. Después vamos a ver entonces una regulación muy precaria en el constitucionalismo de la Primera República, esto es hasta 1863. Vamos a ver una regulación muy precaria del tema, y lo mismo pasa en la Segunda República del 1865 hacia finales del siglo XIX. Vamos a ver a veces que esta potestad para asumir superpoderes está en manos del Congreso, a veces en manos del Ejecutivo, a veces la Constitución hace silencio, otras veces, en reiteradas ocasiones, el jefe del Estado la utiliza para hacer una aplicación singular, declarando la proscripción de los derechos de una persona, muchas veces hasta por ley, con el objeto de juzgarle, y eso se da en ese escenario de autoritarismo que se siembra en la historia dominicana, muchas veces incluso para juzgar con la ley marcial a políticos opositores. Diría yo que el punto de inflexión sobre la regulación de los estados de excepción en República Dominicana lo va a trazar la Constitución del año 2010. Y como ya lo ha dicho Manuel, va a normativizar todo el tema de los estados de excepción, lo va a sujetar al ordenamiento jurídico, va a definir claramente un control parlamentario, en nuestro caso congresional, y un control judicial que a su vez se divide en control constitucional y en un control meramente judicial. El tema va a estar entonces en la experiencia del estado de excepción, en la modalidad de estado de emergencia, que es una noción difusa, distante para el dominicano contemporáneo, a pesar de que la estuvo en el 2016, cuando el presidente saliente, Danilo Medina, hizo una declaratoria por ley, pero ciertamente la sociedad no lo advirtió. Entonces, este tema del estado de excepción, el estado de emergencia, va a surgir en medio del debate a partir del 19 de marzo, cuando se declara la pandemia. Los temas que, sobre todo en el control político, que es el control parlamentario, se van a dar, van a estar relacionados con, como dijo Manuel, con el tema del trámite parlamentario,
por simple resolución cuando la Constitución de la República establece que los derechos fundamentales se limitan por ley, y no por todo tipo de ley, sino por un tipo de ley calificada, ley orgánica, con el tema del principio de temporalidad, y con una muy precaria fiscalización y control del Congreso en el momento en que se está desarrollando el estado de emergencia. Es decir, hay un Congreso totalmente ausente que solamente se llama para ratificar las prórrogas. Es un control, yo diría, un poco ilusorio, este control político, en el sentido de que el peso del presidencialismo se impone. Pero todo esto, sin duda, para darle paso a nuestro amigo Johnny Marte Valois, todo esto pues lo vamos a seguir ampliando, y de verdad que enhorabuena esta iniciativa del profesor Enrique Arnaldo Cubillo y del profesor Canosa en esta obra colectiva que llega a República Dominicana como una fuente esencialísima para el debate sobre el Estado de Derecho en estas situaciones de anormalidad constitucional. Muchas gracias. Gracias, Nanfi, por tu oportuna intervención magnífica también. Yo pienso que, sobre todo, poner en contexto cuán importante es esta obra, y sobre todo que la doctrina dominicana haya podido contribuir estableciendo lo que es la perspectiva desde nuestro ordenamiento. Rápidamente voy a pasar la palabra, ya sí, ahora al profesor Johnny Marte, para que entonces nos pueda brevemente dar sus pareceres sobre el contenido de lo que ha sido, sobre todo, su aporte a la obra. Adelante, John. Sí, muchas gracias, mi distinguido amigo Manuel. Entiendo que tengo que aprovechar parte de mi intervención, bueno, para agradecer la oportunidad que, gracias a Dios, se nos brindó de participar en esta obra, al doctor Enrique Arnaldo Alcubilla, por demás profesor y tutor de quien habla, al doctor Raúl Canosa Ucera, que también nos dio su apoyo para que pudiéramos participar de este trabajo. Y luego al doctor Nanfi Rodríguez, que cuando le hicimos el comentario de que teníamos esa posibilidad de contar parte de lo que había pasado en la República Dominicana en lo que respecta a los estados de excepción, se vio interesado y nos ayudó, ¿no?, conjuntamente a poder realizar el trabajo que aparece en la obra en relación con la República Dominicana. Por otro lado, quiero expresar que las inquietudes nuestras surgen a raíz, bueno, de lo que todo el mundo sabe, de la pandemia del COVID, y viendo que, por ejemplo, en otros países se estaba dando en este sentido situaciones disímiles. Por ejemplo, en Estados Unidos, como es un estado federado, ¿no?, teníamos la particularidad que muchos jueces suspendían las órdenes de los gobernadores por entender que violaban derechos fundamentales. Eso por el control difuso. Luego, en países como Colombia y El Salvador, donde funciona el control concentrado, se realizó un control que podíamos denominar como efectivo, porque decretos que declaraban los estados de excepción fueron declarados inconstitucionales. Luego, trasladando eso a la República Dominicana, tenemos que, como todo el mundo sabe, desde la Constitución de San Cristóbal, la de 1844, se estableció una disposición que establecía que los jueces no podían aplicar normas que fueran inconstitucionales. O sea, desde la fundación de la República nosotros
hemos tenido el control de constitucionalidad. Luego, sin tener que relatar toda la historia, sabemos que en 2010 se mantuvo las dos vías de controles judiciales. El control concentrado a través de un órgano, que es el Tribunal Constitucional, que está regulado en los artículos 184 y 185 de la Constitución, y por otro lado, el control difuso que se le da a todos los tribunales de la República. Entonces, lo que quisimos ver fue, teniendo esas posibilidades en la Constitución, cómo había operado ese control. Y de hecho, y más importante aún, que la misma Constitución Dominicana establecía que los actos que se realizaban o que se realizan durante el estado de excepción están sujetos al control constitucional. Entonces, la Constitución Dominicana de 2010, por lo menos en el marco teórico, cuenta y contaba, en lo que contamos en el libro, con todo un engranaje que hacía posible, por lo menos en la Constitución, ese control. Luego, cuando fuimos a la práctica, a la realidad, vimos que en el caso del control difuso, como todo sucedió próximo a las elecciones, se intentaron dos procesos, uno ante el Tribunal Superior Electoral y otro ante el Superior Administrativo, los cuales se declararon inadmisibles, y los jueces entendieron que, bueno, que los decretos que limitaban la movilidad y el derecho de reunión en ese contexto de elección eran constitucionales y que por tanto no lo declaraban inaplicables. Pero el mayor asunto fue a raíz del control concentrado que realiza el Tribunal Constitucional. Todos sabemos, o por lo menos los que están en República Dominicana, la cantidad de decretos que se dictaron y las prórrogas que se solicitaron de los estados de excepción. En ese contexto, posiblemente, y eso intentamos diagnosticarlo en el libro, si bien es cierto que tenemos un proceso denominado la acción directa que sirve para impugnar ante el Tribunal Constitucional ese tipo de normas, no menos cierto es que por asuntos procesales, esto es el tiempo que se toma el tribunal en decidir, no fue posible que ninguno de esos decretos fueran sometidos al control constitucional concentrado, porque en el tiempo que discurría desde que se interponía la acción hasta que el tribunal lo fallara, que no lo ha fallado, vencía el plazo y la norma se extinguía. Con todo eso, bueno, que entendemos que lo más relevante fue la impugnación que hicimos ante el Tribunal Constitucional de la ley que regula los estados de excepción. Actualmente ese proceso está para fallo y bueno, tenemos que ver cómo el tribunal va a interpretar la restricción de los derechos fundamentales en el sentido de que el Congreso, por una mayoría simple, dicte una norma que viola derechos fundamentales cuando la propia Constitución establece que solo por ley, en los casos establecidos por la Constitución, se puede restringir derechos y garantías. Habida cuenta, pareciera que que hemos vuelto atrás y estamos en el famoso debate de Hans Kelsen y Carl Schmitt, pero ahora dentro del marco de la pandemia. ¿Quién es el guarda o el protector de los derechos fundamentales y de las libertades públicas en medio de una situación de pandemia? ¿El cesarismo del Poder Ejecutivo o la justicia constitucional en los tribunales que tratan de ser los protectores y guardianes de la Constitución? Al parecer, Kelsen sigue teniendo razón. Con eso concluyo. Muy bien, gracias, muy querido y admirado Johnny. Magnífica, pues, intervención la que haces. Yo creo que
la hora no llega en un mejor momento, llega en un excelente momento, es muy oportuna, y los planteamientos que se hacen aquí a propósito de la presentación de esta obra, primero, el profesor Canosa con brillantez destaca, ¿no? Obviamente de forma resumida, esos abordajes disímiles que se dan en los ordenamientos europeos a la crisis que se suscita por el COVID-19. Citaba el caso alemán, por ejemplo. Y de alguna manera a cualquiera le surge la duda, la interrogante, hasta qué punto la excepcionalidad pudiera convertirse prácticamente en un aspecto ordinario. Y de ahí que esos estados, por ejemplo, en el caso de España, el estado de alarma, y ahí conecto un poco con lo que decía el profesor Arnaldo Alcubilla, de que, bueno, algunos estados de alarma pues, son pues, estados alarmantes, ¿no? De alguna manera. La limitación, la restricción de los derechos de las personas. Yo creo que en algún momento los juristas tendremos que pensar hasta qué punto esa excepcionalidad pueda desarrollarse en el tiempo de forma que se convierta en una cotidianidad. Y eso, pues, en definitiva es algo que va a estar en el tapete en los próximos años, porque definitivamente la pandemia no va a desaparecer en los próximos días, ni siquiera en los próximos meses, y hay quienes con mucha razón hablan de los próximos años, porque aún falta ese otro gran desafío, que es la implementación de las vacunas y las medidas de sanidad que se desarrollan conjuntamente con esas políticas públicas. Ya en algunos casos, bueno, el Tribunal Supremo Español abordaba ese tema de la obligatoriedad o no de las mascarillas. Ya luego vendrán los debates sobre la obligatoriedad o no, obviamente, de cada ordenamiento, de la obligatoriedad o no en el suministro de las vacunas para las personas. Ahí siempre esa controversia, ¿no?, entre los derechos fundamentales de contenido individual y lo que es, pues, eso que los administrativistas siempre hablamos mucho, que es el interés general, ¿no?, la colectividad. Y ese va a ser otro gran debate que se va a suscitar no solamente en República Dominicana, sino en todos los países de la región, el acceso también a las vacunas y todo esto. Yo pienso, no sé si alguno de los profesores, el profesor Canosa, perdón, el profesor Arnaldo Alcubilla, quisieran hacer alguna intervención final a propósito de las discusiones que se han dado. Si quisieran hacer algún comentario o una reflexión final, pues este es el momento. Nosotros no hemos abierto esto a una cuestión de preguntas y respuestas, porque obviamente el espacio no lo permite, pero bueno, que pudiera ser este momento si quisieran hacer alguna intervención final, alguna reflexión. Pues yo sí quería decir una cosa, si me permites, Manuel. Primero, volver a pedir disculpas ahora por haberme quitado la corbata. Porque había llegado, como sabéis, tarde a casa. Aquí en Madrid son ahora casi las 4:30 de la tarde, y he aprovechado un momento para seguir escuchando, pero tomar un bocado. Por eso no quería aparecer en esa tesitura en la imagen, pero he estado bien atento a las intervenciones de Nancy y de Johnny, y yo creo que expresan todas una preocupación común. Es decir, nosotros somos constitucionalistas,
que ansiamos que la Constitución no es un puro texto escrito, no es un código de conducta de un país, de una nación que se constituye en forma de Estado, y nosotros lo que queremos es que ese código de conducta se cumpla, es el contrato que nos hemos puesto, y a todos es exigible, a todos vincula y a todos es exigible. Y yo creo que esto es lo que está en el ambiente de nuestras intervenciones. Creemos en la democracia como forma superior de convivencia en la humanidad, y creemos en la norma que rige la convivencia. Esta es nuestra guía. Y yo deseo a la República Dominicana que en el nuevo mandato del nuevo presidente pues siga la prosperidad, el bienestar, siga su proceso de institucionalización envidiable, de acuerdo con la Constitución de 1910, de 2010, y que podamos pronto tomar el avión para cruzar el charco y darnos un abrazo ya no virtual, sino real. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor Canosa, si quiere alguna reflexión final. Brevísimamente, por supuesto, suscribir las palabras que acaba de pronunciar mi querido amigo y colega, el profesor Arnaldo. Yo había, como ya he dicho, comido a la muy europea y por lo tanto he podido conservar la corbata, pero imaginaba que el profesor Arnaldo llegaba con el tiempo justo para comer algo, estaría famélico a esas horas. Ha sido un placer, incluso estas horas, estar con vosotros. Se ha planteado, porque hemos rememorado, como ha hecho ejemplarmente el profesor Nancy Rodríguez, los riesgos que para el Estado constitucional democrático implica y han implicado en la historia de nuestros respectivos países la tentación de operar de forma fraudulenta contra la Constitución. A veces al socaire de la Constitución, utilizándola como parapeto, pero siempre para vulnerarla. Pues bien, yo creo que eso, como él ha subrayado, que a partir de 2010, con la Constitución nueva de la República Dominicana, esté encauzado el proceso, la reacción del Estado ante situaciones de emergencia, eso es una magnífica noticia, porque en las dificultades es donde los ordenamientos constitucionales demuestran que se toman a sí mismo en serio. Y nada más, muchísimas gracias. Felicitar también a Johnny porque efectivamente de la mano sabia de su maestro va por el camino recto hacia el triunfo académico. Y muchísimas gracias al moderador, se nota que es jurista ciertamente, que nos ha llevado con esas piruetas beisboleras al objetivo deseado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Canosa. Le agradecemos tanto al profesor Canosa como al profesor Arnaldo Alcudilla, grandes amigos de la República Dominicana, su intervención, su contribución, ¿no?, al desarrollo de la doctrina dominicana, permitiendo que autores dominicanos participen de la redacción de esta magnífica obra que llega en un momento muy oportuno, como ya he dicho, que se seguirá debatiendo este tema del COVID-19, su interacción con conceptos tan trascendentales como el Estado de Derecho, el Estado constitucional, la intervención administrativa en la vida de las personas. Darle las gracias a los que han hecho posible esta transmisión, a Roberto Cavada, a través de sus redes sociales, RC Noticias, a Trajano, nuestro querido amigo Trajano Vidal Potentini, ¿no?, el veedor digital, entre otras redes sociales. Es decir, que la obra, pues, en los próximos días ya va a estar disponible en la librería de nuestro querido amigo Ángel Potentini, ¿no?, en la librería jurídica internacional. De modo que ya en los próximos días, pues de seguro se tendrán noticias de cómo adquirirla. Yo mismo, por ejemplo, tengo que regalarla a un gran número de amigos, ¿no?, que en la comunidad jurídica
esperaban un abordaje de esta naturaleza, sobre todo con la importancia, ¿no?, de esto del derecho comparado, porque ciertamente yo creo que debemos mirar a los horizontes buscando respuestas en ese magnífico derecho comparado y de la mano de juristas como el caso del profesor Raúl Canosa y el profesor Enrique Arnaldo Alcubilla. Si algo, pues, queda claro es que sí, ¿no?, de que la Constitución, en efecto, no puede seguir confinada, de que la Constitución debe estar viva, de que los mecanismos de limitación para el desbordamiento de esos poderes públicos que tienden precisamente a desfocarse, ¿no?, con ocasión de dichas prerrogativas, pues yo creo que ese es uno de los grandes temas. Sobre todo, entender esta dinámica que ha de darse, ¿no?, de los controles, de los equilibrios, porque y en efecto, ¿no?, uno de los grandes reclamos que en las sociedades iberoamericanas hemos visto, pues es esto, ¿no?, de que qué tanto puede el Estado limitar estos derechos fundamentales, como lo ha venido haciendo, ¿no?, desde ya un buen tiempo, que uno se pregunta si esto es excepcionalidad o si ya esto es, como también se dice, covidianidad. Muchas gracias a quienes han podido conectarse a esta transmisión y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Pasen un feliz resto del día.